de mediación, un argentino que es el profesor Remo Entelman, que él estudió este tema del poder en el marco de lo que él desarrolló su teoría de conflictos, y entonces cuando estudia el poder de los actores dentro de un conflicto, él lo define como que el poder se define en una relación, ¿sí? O sea, tiene que haber un otro para que haya un juego de poder. Y lo asimila al poder a los recursos que tiene cada uno de los actores frente a los recursos de otro, de la otra parte, ¿sí? Pero bueno, hay un montón de definiciones de poder. En este caso nos vamos a enfocar en el poder dentro de un conflicto. Y para eso, digamos, vamos a charlar que ha habido durante el desarrollo de la humanidad un cambio en el paradigma de poder. El poder en sí es un proceso social, ¿sí? Y como sistema social y su disposición en redes nos lleva a replantear efectos de la retroalimentación, de la distribución y del alcance del poder. Para eso vamos a hacer en términos un poco más concretos y diarios que digamos que asumimos nosotros cuando hablamos de un concepto clásico de poder, ¿no? La palabra poder nos remite a fuerza, a coacción, a imposición, a veces autoridad, otras veces sanción, y hasta incluso puede jugar como una amenaza. Digamos, dentro de todas estas características del poder, lo que se analiza es que la emoción predominante es el temor, ¿sí? El temor que provoca en la persona que está sometida a ese poder, ¿no? Y obviamente se da en una estructura de pirámide, ¿no? El más poderoso está arriba y el más débil está hacia abajo. Pero bueno, la sociedad evoluciona y estamos cambiando el paradigma hacia un nuevo concepto de poder. ¿Y cuál sería ese nuevo concepto, Alejandra? Bien, el nuevo concepto, o lo que se aspira, es que en realidad el poder se relacione con el ejemplo, con la facilitación, con una influencia, con un poder de realizar transacciones, de negociación y de persuasión, ¿sí? O sea, tratamos de tener una nueva mirada de lo que debe significar el poder, y con este nuevo paradigma, la emoción predominante, en lugar del temor, sería la empatía. Y entonces, en vez de tener una relación piramidal, estaríamos generando una estructura de red. Con lo cual, estamos cambiando la modalidad de relacionarnos entre los pares, y eso obviamente impacta en los conflictos que se pueden desarrollar. Alejandra, sí. Quiero detenerme un momento ahí con tu experiencia como mediadora y como abogada, y en esto de la construcción y las relaciones de poder. Habrá algunas oyentes que te dirán: no creo en eso. El poder tiene que traer inevitablemente verticalidad y miedo. Tiene que haber temor del poderoso, del poder, y cuando lo pasamos al terreno de la empatía, el resultado no es el esperado. Bien, en realidad no necesariamente es así, y precisamente esto es parte del trabajo que hace el profesional mediador en una mediación. ¿Por qué? Porque cuando nos llega un caso concreto de mediación, tenemos dos partes o más, pero siempre, porque es así en la vida, va a haber un desequilibrio. O sea, es muy difícil que se presenten dos partes que tengan exactamente la misma cuantificación de poder el uno sobre el otro. Entonces, habiendo un desequilibrio de poder, y voy a poner un caso concreto para que sea clarito y la gente lo pueda entender. Por ejemplo, podemos encontrarnos en una negociación de un padre con un hijo, de un empleado con el dueño de la empresa, del presidente de un país con sus representados, con el pueblo. Entonces, en todas las relaciones siempre va a haber un desequilibrio de poder. Ahora, en la mediación, precisamente, el mediador con su expertise tiene que detectar ese desequilibrio de poder con sus herramientas, que ustedes han ido conociendo algunas, sí, y para precisamente que la negociación que se lleve adelante sea genuina y que realmente el resultado sea un acuerdo aceptable para ambas partes,
tiene que, digamos, tener su estrategia para equiparar ese desequilibrio, ¿sí? Alejandra, ustedes detectan cuando se lleva una mediación y vienen las partes, esas partes que se conocen vienen con un poder construido y constituido. Viene el padre y el hijo y ahí venían de un poder paternal sobre el hijo o capaz que viceversa. ¿Cómo hacen para desarmar eso, que por ahí puede tener que ver con un poder que viene desde el miedo que se está tratando de romper? Bueno, precisamente por eso el mediador siempre se ocupa de escuchar a todas las partes, se encarga de leer no solo el lenguaje verbal de las partes, sino a veces lo que se llama el lenguaje paraverbal, que es lo que no se dice pero que se muestra con gestos, con actitudes, con algún signo, ¿sí? Por ejemplo, te comento un caso concreto que a mí me tocó una vez. En una mediación, el tema de la mediación era una cuestión societaria, pero cuando vienen las partes, en realidad era una empresa familiar. Y entonces todas las partes, las de un lado y las del otro, eran todos parientes. Todos tenían una vinculación familiar preexistente, pero había un tema económico societario de por medio. Y una de las partes presentes era una joven que desde que llegó se sentó en un rincón y miraba para abajo y no hablaba, ¿sí? Entonces ahí obviamente había un desequilibrio de poder, porque las otras partes no solo hablaban, sino que indudablemente había una persona líder, había otros que contestaban, digamos, los reclamos de quien se mostraba como el líder, y esta persona estaba en un rincón, no hablaba y miraba para abajo, ¿sí? Entonces, el mediador tiene que detectar esas situaciones, ¿sí? Normalmente en esos casos se puede llamar a reuniones privadas, donde se saca a esa persona que está comunicando, que no quiere comunicar nada verbalmente delante de los otros, y entonces el mediador hace una reunión privada, habla con esa persona, trata de desentrañar qué es lo que está queriendo decir con su silencio, qué es lo que necesita o qué es lo que pretende de toda esta situación, y con herramientas, para estos casos el mediador cuenta con dos herramientas valiosísimas, que es el empoderamiento y la legitimación. Quiere decir que a esa parte que nosotros detectamos como débil, ¿sí?, el mediador la va a ayudar a que esa persona tome conciencia. Empoderarla. Exactamente, de empoderarla, pero aparte de legitimar su lugar ahí en la mesa de negociación, de conversación. El mismo lugar con derechos, el mismo lugar con derechos de los que están hablando y teniendo un protagonismo y los que están buscando ejercer poder sobre otras y otros dentro de la misma mediación, ¿es cierto? Exactamente. Y entonces de esa manera el mediador trabaja para equilibrar estos desequilibrios de poder y permitir que todas las partes puedan tener un resultado óptimo, ¿sí? Clarísimo, Alejandra. Por lo pronto nos queda, súper claro que cada vez es más efectivo pensar en la mediación. Pensaba en tantos conflictos donde se mezcla familia, empresa, comercio, dinero, historias, relaciones y terminan en juicio. Y la verdad que sería mucho más positivo que pasen por la instancia de la mediación, porque tal vez el beneficio sería mayor para mayor cantidad de gente involucrada. Y por otro lado, entonces, me queda en el resumen, Alejandra, el poder no puede ser desde el temor, desde lo vertical cuando llegamos a una mediación. Ustedes buscan que allí aparezca una relación de poder empático. Exactamente, y buscamos generar una red donde todos tengan un lugar, ¿sí?, un porqué y un para qué, y entonces ahí es mucho más fácil encontrar la llave para abrir este conflicto y tratar de arribar a un acuerdo. Alejandra, de lujo, así, un moño final. Realmente felicitaciones, Alejandra Croppi, y súper agradecidos desde acá. Por último, te escucho una persona que está en una situación de conflicto judicial, prejudicial, que está en una situación donde sabe que va a atravesar una instancia en la justicia. ¿Cómo hace esa persona para acercarse a ustedes y decirles, miren, me pasa esto, ¿podemos hablar de mediación en esto que estoy viviendo? Sí, en realidad
prácticamente todo puede pasar por mediación, ¿sí? Después habrá que ver cada caso en concreto si merece una mediación voluntaria, si merece una mediación previa obligatoria, pero cualquier conflicto puede pasar por una mediación, ¿sí? Así que siempre es un recurso, siempre es una herramienta aconsejable. Y por cualquier inquietud nos pueden ubicar en el centro de mediación del Colegio de Abogados de Mar del Plata o si tiene algún abogado o algún letrado, consultarlo para que él se comunique con nosotros y ver de qué manera podemos gestionar este conflicto. Alejandra, un lujo, muchísimas gracias. ¿Cuánto hace que formás parte del Colegio de Abogados? En realidad el Colegio de Abogados hace mucho, yo ya llevo 30 años de carrera. Y desde que me recibí, empecé mi carrera participando en el colegio, en la Comisión de Jóvenes Abogados y en el consultorio jurídico gratuito del colegio. ¿Has pasado por todas? He pasado por casi todas, sí, por casi todas. Bueno. Así que tengo, es más, hasta participé de la troupe de abogados también en el colegio, que era un equipo, digamos, que hacíamos sketch y obras de teatro para fin de año. Ah, bueno, palabra súper autorizada. Alejandra, antes de cerrar quiero preguntarte por una noticia que está dando vueltas hoy en Mar del Plata. Tu opinión, con toda la libertad del mundo, como siempre, ¿no? Hay un grupo de abogadas que se han presentado al colegio con una propuesta y quieren cambiarle el nombre al Colegio de Abogados, que no se llame más Colegio de Abogados de Mar del Plata, sino que se llame Colegio de Profesionales de la Abogacía, por esta cuestión de abogados del género, que sean profesionales de la abogacía, para visibilizar las otras identidades de género, las disidencias, hombres, mujeres, personas, bueno, todo. Y hay una abogada trans que también participa de esta propuesta. No sé qué opinión te merece esto de cambiarle el nombre de Colegio de Abogados a Colegio de Profesionales de la Abogacía. En realidad, digamos, yo no siempre doy la bienvenida a todas las propuestas innovadoras y obviamente estamos cambiando un paradigma con esto de los nombres y los géneros, con lo cual, digamos, yo no me opongo a ningún cambio. En lo personal, digamos, yo soy tradicionalista. A mí, por una cuestión de afecto, si se quiere, me gusta conservar las tradiciones y lo que ya está, pero no me niego a la modernidad o a los cambios. Yo en realidad sigo un poco el criterio de la Real Academia Española y para mí abogados es un género abarcativo de todos los géneros, pero no me opongo en lo absoluto para quienes opinan diferente. Y todas las propuestas son bienvenidas y creo que tienen que ser debatidas y si esto es lo que se viene, bueno, será bienvenido y será aprobado. Alejandra, buena jornada, un saludo grande. Bueno, Pablo, agradezco como siempre el espacio que nos dan y este poder de comunicación con la audiencia y con la gente en general. Y bueno, ya estamos preparándonos para el cierre del año, así que ya quedarán poquititos encuentros, pero bueno, los apreciamos y los valoramos y como te digo, ya estamos en camino al cierre del año. Vamos que falta poco. Creo que sobre el 23 de diciembre nosotros estaremos cerrando el año 2020, así que nos quedan algunas semanas más, ir armando el balance, pero también seguir levantando esta bandera de lo importante que es la mediación en todos los órdenes, y nosotros aprendimos mucho de todas ustedes, de todos ustedes. Así que será un gusto volver a encontrarnos. Buena jornada, Alejandra. Bueno, cariños, Pablo, gracias por el espacio. Nos vemos. Alejandra Croppi, en el Centro de Mediación del Colegio de Abogados del Departamento Judicial Mar del Plata, hablándonos del poder en la mediación y cómo se ejerce, y esto de empoderamiento y legitimación. Empoderamiento y legitimación. Va un grupo de personas con un